Dios eterno. Dios le bendiga, amados, alabados el Señor. Una vez más en esta noche le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, el estudio bíblico número 11, a cargo del maestro, alabado Dios de los adultos. En esta noche de ser turno le corresponde a nuestro hermano Ángel García, y le pedimos al Señor Dios eterno que de una manera gloriosa, aleluya, le use, alabado Dios, y nosotros también vamos a participar juntamente con él, alabado Dios. No es un monólogo, así que no lo vamos a dejar a él solo, sino que a Dios damos la gloria y la honra por el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos maestros. Véngase por aquí, hermano Ángel, alabado Dios, y ocupe el lugar que le pertenece a usted, alabado Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, y amado. Gracias, Señor. Te amo, Jehová, alabado Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, alabado Dios. Nos sentimos felices, gloria a Dios, por la oportunidad que el Señor nos concede de estar en su santo templo para alabar y glorificar su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta noche tenemos el estudio número 11, estudio bíblico número 11, el cual se intitula Agua de la Peña, Santo. Cristo, el agua de vida. Gracias, Señor. Agua de la Peña, Cristo, el agua de vida. Gloria a Dios. Lindo, aleluya. Vamos a hablar sobre este tema, y la base bíblica va a estar en el libro de Números, capítulo 20, del versículo 1 al 12. El que no tiene su expositorio, pienso que casi todos lo tienen, pero el que no tiene la Biblia, pues lo puede buscar en Números 20, del versículo 1 al 12. Alabado Gloria Dios. a Dios. Gracias, Señor. Esta clase de hoy tiene 3 objetivos. Gloria a Dios. El primero dice: describir lo sucedido en la peña y cómo ello presenta a Cristo. Santo. Gloria a Dios. Cuando usted describe algo, usted lo define, usted lo explica con detalle, gloria a Dios. Y aquí vamos a describir lo sucedido en la peña y cómo ello representa a nuestro Señor Jesucristo. El número 2 dice: valorar la actitud del creyente ante la plenitud espiritual que ha recibido de Cristo. Cuando valoramos algo, estimamos o le damos un valor y reconocemos, gloria a Dios, qué es lo que estamos haciendo. Aquí dice: valorar la actitud del creyente ante la plenitud espiritual y ha recibido de Cristo. Eso es un valor para nosotros, porque Dios ha cambiado nuestras vidas, Gloria ha a cambiado Dios. nuestras actitudes. Ya no tenemos la misma conducta que teníamos antes, gloria a Dios, Gracias, Señor. como el viejo hombre, pero ahora somos la nueva criatura en Cristo Jesús. Y el número 3 dice: aplicar a la conducta los valores morales de la nueva vida en Cristo. Cuando aplicamos, también empleamos o ponemos en práctica y ponemos también interés, dice, a la conducta de los valores morales. Los valores son las cualidades, las facultades morales, la conducta que nosotros tenemos con la nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Antes de leer el pensamiento central, vamos a la lectura antifonal. Yo leo el primer verso y usted continúa con el próximo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Número 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová de este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. La gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, Y agarra la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí vemos cómo fue que sucedió, gloria a Dios, esto allí en el desierto, después que el Señor sacó toda aquella gente de Egipto. Gloria a Dios, le venían algunos problemas, como siempre. El que anda en los caminos del Señor, siempre le suceden problemas, pero esos problemas los podemos vencer con el Señor, porque el Señor está con nosotros, gloria a Dios. Si estamos con Él, Él nos acompaña en todo momento. Gloria a Dios. Voy a esperar que el hermano Carlos me lea el pensamiento central. Dios manifestó su poder en saciar de agua a la congregación y todavía está dispuesto a saciar espiritualmente a los que buscan a Cristo. Amén. ¿Me podría decir algo sobre eso? Bueno, la palabra dice que jamás tendremos sed si aceptamos a Cristo como Salvador nuestro, que si lo seguimos jamás tendremos hambre y jamás tendremos sed. Amén. Dice que Dios manifestó su poder en saciar de agua a la congregación. Aquella congregación hoy en día está también, a nosotros nos ha saciado de agua, y de una agua, gloria a Dios, que no todos la pueden tomar, sino de que es el agua de la vida que hemos tomado en Cristo Jesús. Y está dispuesto a saciar espiritualmente a los que busquen, a los que le buscan, gloria a Dios. Aquí la clase bíblica de hoy tiene un bosquejo de estudio donde hay 3 partes. La primera parte lleva por título: la mala actitud de los israelitas los llevó a murmurar de Moisés. Y la segunda parte dice: Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. Gloria a Dios. Y la tercera parte y última: el agua de la peña nos habla de Cristo, el agua de vida. Gloria a Dios. Y los datos generales acerca del tema: solamente en el Cristo que murió herido en la cruz, el hombre puede alcanzar la vida eterna y la absoluta satisfacción espiritual. El autor de este libro es Moisés. Y los personajes que encontramos aquí en esta lección está Dios, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, Cristo y los creyentes. Gloria a Dios. La fecha de este libro dice 1440 y 1400 antes de Cristo. Estas son fechas que son más o menos. Gloria a Dios. No son exactas. Y el lugar
en Arabia. Este libro se escribió supuestamente en Arabia. Gloria al Señor. Aquí ya leímos el pensamiento central. Vamos a leer el texto áureo del hermano por aquí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Esto se lo dio Jesucristo ¿a quién? A la samaritana, gloria a Dios. Porque ella creía que aquella agua que ella tenía allí era buena, pero él le presentó el agua que salta para vida eterna, gloria a Dios. Agua de la vida, gloria a Dios, que el Señor nos da su palabra, y su palabra es vida en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a leer la introducción o la primera parte de esta lección. Por aquí yo tengo algunas cositas que saqué de la computadora. Voy a pasar dos por aquí, dos por acá, que son para, no sé, que son unos retratos de Moisés cuando le dio a la piedra, y también están unos mapas que le indica la ubicación de Cádiz. Alabado Dios. Gloria a Dios, donde está ubicada esta clase en esta noche. Gloria a Dios. Y el desierto de Sin. Dice la introducción: la meta de la vida cristiana va mucho más allá del día que recibimos a Cristo como Salvador. A partir de ese nuevo nacimiento hay por delante un camino que termina en la patria celestial. Mientras avanzamos desde el día que fuimos regenerados hasta que entremos al cielo, habrá retos, pruebas y tribulaciones. Por eso les digo que en todo momento vamos a tener, dice la palabra, retos, pruebas y tribulaciones, pero el Señor está ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos. Alabado Dios. Todo ello es parte del necesario entrenamiento para madurar espiritualmente. Una clara muestra de lo dicho es el peregrinar de los israelitas por el desierto durante 40 años. Habría sido muy glorioso el milagro de su liberación de Egipto y su inmediato cruce por el Mar Rojo, pero al llegar al desierto le esperaban el luto por la muerte de María, la escasez momentánea de agua y otras muchas vicisitudes. En realidad, aquella demora de 40 años fue producto de su desobediencia e incredulidad. Pero sabemos que aún los fracasos de Israel y los castigos correspondientes a sus pecados están escritos para amonestarnos a nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Ahora, el milagro de la peña deja claro que es prerrogativa de Dios engrandecer su misericordia para con su pueblo. Aunque ellos pecaron, el Señor les proveyó el agua que necesitaban a través de un milagro maravilloso. Es muy importante que mientras atravesamos el camino hacia la Nueva Jerusalén, nos aferremos a Cristo y cultivemos una buena comunión con Él. En busca de tal logro necesitamos ejercitar la fe y estar seguros que el Señor no nos abandonará aún en los peores momentos de nuestra vida. Gloria a Dios. La cruz de Cristo es el mensaje contenido en la peña. Así como Dios abrió aquella roca, Cristo fue herido por nuestras rebeliones y de su muerte vicaria recibimos la vida eterna. Necesitamos hablar a otros de este evangelio que sacia eternamente. Hoy es el mejor momento para predicar a Cristo como el agua de vida, pues la gente anda vacía y sin esperanza, gloria a Dios. Más en estos momentos que la gente solamente está buscando qué comer y qué beber porque hay una plaga que está afectando al mundo entero. Gloria a Dios. Y debemos de tratar en todo momento
de predicar la palabra del Alabado Señor, Dios. para que el Señor derrame esa agua de vida sobre la gente que acepte, gloria a Dios, al Señor como su Salvador. De modo de cómo Dios ha provisto en Cristo la satisfacción que nuestras almas necesitan, es lo que se trata esta lección que Senda de Vida nos ha preparado hoy día. Gloria a Dios. El desarrollo del estudio, la primera parte, como dije anteriormente, se titula La mala actitud de los israelitas les llevó a murmurar de Moisés. Vamos a ver, a medida que vayamos leyendo, cuál fue esta mala actitud que ellos tuvieron y por qué murmuraron contra Moisés. Gloria a Dios. Voy a esperar que el hermano Francisco me lea los versículos del 1 al 3. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. 2 y 3. Sí, hasta el 3. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Amén. Por ahí, como yo les pasé el mapa, dice que hay que indicar la ubicación de Cades. Yo te lo ubiqué ahí, se la circulé. Y también el desierto de Sin, que es donde se desarrolla esta lección. Eso era donde ellos estaban en ese momento. Gloria a Dios, en Cades, porque ya ellos habían cruzado Cades, habían 38 años antes, habían ido, y como ellos estaban perdidos, dando la vuelta, pues volvieron a caer en el mismo sitio. Y dice que el desierto de Sin era un área desértica al suroeste del Mar Muerto y al noroeste de la ciudad de Elat. Y aquí también la podemos ver en el mapa. Gloria a Dios. Y la ciudad de Cades, que es donde murió María. Gloria al Señor. También hay otra palabra de definición: sementera, que es la palabra hebrea sera, que significa semilla, planta, tiempo de siembra, especie o grano. Gloria a Dios. Aquí en el inciso A, que abarca los 3 versículos que leyó el hermano, dice: el pueblo fue probado en el desierto y se rebeló contra Moisés. La cronología que da la Biblia sobre Israel en el desierto deja claro que ellos estaban en camino a la tierra prometida, pero su peregrinar estaba lleno de retos, al igual que los creyentes en Cristo que vamos rumbo a la Canaán celestial. En el versículo 1 nos debe recordar que la ruta del pueblo de Canaán no fue arbitraria. La nube de día y la columna de fuego de noche, que ustedes saben que eran los que orientaban a aquella gente por aquel camino, le orientaban por donde habrían de ir. Por tanto, la llegada al desierto de Sin constituía un designio divino. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo tenemos que ir al desierto, a esos periodos en que nuestra fe es probada. Ese es nuestro desierto y se evidencia en quién hemos creído. Gloria a Dios. Gracias. Dice que, por tanto, la llegada al desierto de Sin constituía un designio divino. Todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos que ir a un desierto como ese. No como ese, pero quizás otra clase de desierto. A esos periodos en que nuestra fe es probada y se evidencia en que hemos creído en Cristo. En la segunda parte del versículo 1, María, la hermana de Moisés y Aarón, muere y es sepultada en Cades. No dice más nada. Dice que ella murió. Ni siquiera le cantaron ni la velaron. Dice allí claramente que
Solamente se menciona que murió. Ella hizo grandes cosas con aquella gente y ayudó a Moisés mucho también, pero también a veces le sirvió de tropiezo murmurando en contra de él, ella y su hermano Aarón. Dice, no importa nuestro rango ministerial, debemos cuidar siempre nuestro hablar para que todas nuestras palabras sean justas. Gloria a Dios. Por eso que ella había murmurado de Moisés por causa de una mujer cusita que éste había tomado. Gloria al Señor. Y por esta causa fue que el Señor la castigó también a ella y le dio la lepra. Ella estuvo leprosa por un tiempo. Gloria a Dios. En el verso 2 hace referencia al mismo pecado de murmuración. En este caso la queja fue porque no había agua para el pueblo. Debemos aprender que Dios tiene control de los tiempos de prueba que soportamos. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Como dice 1 Corintios 10:13. Por tanto, nuestra actitud debe ser paciente y esperar en la gracia que Dios nos da o nos dará. Como no sabía la solución a la necesidad de agua, la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. Aquí es necesario aprender que en vez de unirnos contra los ministros del Señor, debemos guardar una unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Y el versículo 3, que nos leyó el hermano Paco, nos recuerda la rebelión de Coré en Éxodo 16, cuando la tierra se tragó a los rebeldes, los que se rebelaron en Números 20 contra Moisés y Aarón. Parecen referirse a aquel juicio de muerte, cuando le dijeron a sus líderes que preferían haber muerto con sus hermanos antes de ser sometidos a aquella circunstancia de sed en el desierto, porque ellos estaban pensando que habían perdido la fe, que esta gente prevaricaba mucho y pecaba mucho contra el siervo de Dios. Dice, nunca un verdadero discípulo debe desear la muerte, sino agradecer al Señor Jesucristo su misericordia y tratar de avanzar con su fe hasta llegar a la patria celestial. Nunca debemos decir, ojalá que no muriésemos. ¿Por qué? Porque si estamos aquí es porque el Señor nos tiene con un propósito. Y cada cual tenemos un propósito en Cristo. Gloria a Dios. El inciso B lleva por título: los israelitas no entendieron que era necesario pasar por el desierto. Era que la hermana pastora me lea el verso 4 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Amén. En esta porción notamos cómo la identidad del pueblo de Dios no correspondía con el proceder quejoso que tuvieron en contra de los siervos de Dios. En el verso 4, el pueblo le dice a Moisés que ellos son la congregación de Jehová. Y si son la congregación de Jehová, ¿por qué no obedecen? Dice, Israel allí es tipo de la iglesia que hoy está compuesta por judíos y gentiles. Debemos agradecer la promesa del nuevo pacto, que Dios habitará y andará entre nosotros, como dice 2 Corintios 6:16. Es evidente que el pueblo no conocía a su Dios. Lo sabemos porque reclamaron a Moisés que él los había hecho venir de Egipto al desierto, cuando en realidad Dios mismo los había liberado de aquella esclavitud egipcia. Es importante pedir al Señor revelación espiritual para conocerlo como nuestro libertador. En cualquier etapa de nuestro peregrinaje espiritual debemos tener sentido de gratitud a Dios por haber roto nuestras prisiones espirituales a través de Jesucristo. Nos percatamos también que a causa de su incredulidad el pueblo vio
el desierto como su propia sepultura. Le dijeron a Moisés que ellos y sus bestias morirían allí. Pero la palabra nos enseña que las pruebas a nuestra fe no tienen el propósito de destruirnos, sino que dicha fe sea hallada en alabanza delante de Dios, como dice primera de Pedro 1:7. En el versículo 5 revela la mala interpretación que los israelitas tuvieron del desierto. Ellos reclamaron nuevamente a Moisés el haberlos traído de Egipto al desierto, el cual llamaron mal lugar. Evidentemente pusieron en duda la promesa de Dios de darles una tierra de sementeras, higueras, viñas, granadas, manantiales de agua y que fluía leche y miel. Debemos aprender que Dios es fiel a sus promesas y siempre cumplirá a su pueblo todo lo que ha prometido. Aquella gente, viendo que el Señor hacía tantos milagros, tantas cosas con ellos, y siempre desobedecían y estaban en contra del que los estaba guiando hacia la tierra prometida. Y estaban también siempre pidiendo, ellos pedían comida y el Señor les daba el maná, y pedían carne y el Señor también les daba carne, y siempre les suplía, gloria a Dios, pero ellos siempre estaban inconformes. Gloria a Dios. Así hay muchos cristianos hoy día que siempre están inconformes. Santo. No se conforman con estar en una iglesia y obedecer al pastor y obedecer las cosas que la palabra nos dice. Porque la palabra es la que nos guía a nosotros. Gloria a Dios. Aunque el pastor está ahí también para guiarnos por medio del Espíritu de Dios que mora en él. Gloria a Dios. Pero muchos de nosotros somos a veces infieles, como dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque no queremos obedecer. Y lucha. Gloria a Dios. Y por lo tanto el Señor nos mantiene como peregrinos y extranjeros. Gloria a Dios. Siempre estamos aquí y afuera. La Canaán a la cual nosotros vamos es celestial, y mientras atravesamos por este mundo debemos conducirnos como extranjeros y peregrinos que caminan hacia aquella patria mejor, como dice Hebreos capítulo 11 del verso 14 al 16. Por muchas añadiduras materiales que Dios nos dé, debemos recordar que nuestra mejor bendición está allá en los cielos. Gloria a Dios, lo que el Señor nos ha prometido. Bueno, Ángel, Gloria a Dios. Si, como dice esta sección, si no fuera incrédulo y realmente hubiesen creído en Dios, le hubiera sido más fácil para ellos el poder clamar a Dios en vez de juzgar al que lo estaba liderando. Era clamar a Dios y Dios le iba a proveer a ellos. Pero como era todo AGB, su incredulidad no lo dejaban creer. No podían ver la gloria de Dios por esa incredulidad. Amén. Era más fácil para ellos quejarse que creer. Ellos estaban con el que lo estaba guiando, el Señor, y con Moisés y Aarón, pero no es que no obedecían. Ellos no obedecían lo que ellos decían, que ellos eran del Señor, pero no le obedecían. Y también pudieron estar en el desierto menos tiempo. En vez de estar ahí 40 años, pudieron estar menos tiempo. Amén, porque ellos mismos fueron los que tuvieron la culpa. Un ejemplo del Nuevo Testamento es los Jews quejando a Jesús porque tú no traes pan o peces a nosotros, y ellos se separated from Jesus afterwards. Así mismo hacían los judíos, como dice el hermano Cristian, con Cristo siempre estaban buscándole falta al maestro, y el Señor hacía obra y hacía grandes sanidades, y ellos no veían nada de eso. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Aleluya. Espiritualmente estaban ciegos, aunque ellos miraban, pero sus ojos no podían ver la gloria de Dios. Porque no entendían. No entendían las cosas dice que el hombre animal no podía entender las cosas espirituales. Gloria a Dios. Aquí
hay una pregunta que dice, ¿es correcto bíblicamente que un creyente se desee la muerte? No, ¿Por qué? porque el cuerpo no es suyo, el cuerpo es de Dios. Amén. Nosotros somos templos de Dios. Nosotros somos templo de Dios y Dios es el que tiene potestad sobre nosotros si nos va a llevar o nos va a dejar donde estamos. Gloria al Señor. Vamos a la parte 2, que se intitula Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. Gloria a Dios. Aquí tenemos algunas definiciones también. Dice la gloria de Jehová. Dice gloria, aquí es la palabra hebrea kabod, que significa peso, esplendor, copiosidad, flor, honor, honorable o suntuosidad. Y la palabra peña, que en el hebreo es sela, viene de una raíz que significa elevado, roca agreste, peñasco o piedra roca. Gloria a Dios. Dice aquí el inciso A, se intitula La búsqueda del Señor trajo la respuesta que se necesitaba. Gloria a Dios. Aquí están los versos 6 y 7. Por aquí el hermano me puede leer el verso 6 y 7. Fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová aparecía sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Amén. Hasta el 7. Dice, los siervos del Señor necesitan ir a la presencia de Dios a buscar orientación. Siempre, pero mucho más en tiempos de crisis. Él no nos dejará avergonzados. El versículo 6 nos enseña que el obrero cristiano no debe discutir con sus oponentes el llamado que Dios le ha hecho. La posición de Moisés y Aarón no fue hacer valer sus credenciales como siervo de Dios. Por el contrario, le dieron momentáneamente la espalda al pueblo rebelde y se pusieron a la puerta del tabernáculo. Recordamos que desde aquel santuario Dios hablaba con sus siervos. La acción de postrarse mostró que necesitaban oír la voz del Señor para saber qué hacer frente a la crisis. Es importante recordar que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46:1. Por tanto, buscarlo humildemente es indispensable para ser orientados cuando no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el rey Josafat fue atacado por sus enemigos y le dijo a Dios que no sabía qué hacer y por ello volvía a él su rostro. Dios le respondió en forma precisa e Israel salió victorioso en la batalla, como dice en Segunda de Crónicas 21 al 12. También cuando la iglesia en Jerusalén se suscitó una lucha en el repartir de los bienes, dice que el Espíritu Santo guió a los ministros. Entonces eligieron a 7 hombres quienes se ocupaban de todo aquel servicio, mientras los apóstoles perseveraban en la oración y en el ministerio de la palabra, como dice Hechos 1:7. La segunda parte del verso 6 relata que la gloria de Dios se manifestó sobre Moisés y Aarón inmediatamente que ellos se postraron sobre sus rostros. De aquí obtenemos una maravillosa lección de vida. Lo más importante para el desempeño de la labor ministerial es que el Señor respalde con su presencia. Moisés mismo le había dicho a Dios en Éxodo 33:15 que si su presencia no iba con ellos, no los sacaría de aquel lugar. Una actitud de fe es vital en la realización de la obra encomendada al creyente. Debemos creer que frente a cualquier circunstancia, si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros, como dice Romanos 8:31. Gloria al Señor. Finalmente,
hallamos en el versículo 7 la voz divina hablando a Moisés para orientarle lo que debía hacer. Dios siempre nos hará entender el camino en que debemos andar. Dice el Salmo 32:8. Por tanto, debemos conducirnos en pleno acuerdo con su santa dirección. A veces el Señor nos dice algo a nosotros y nosotros obedecemos, pero obedecemos la mitad. Bendito Dios. No nos obedecemos completo como el Señor manda. Y las cosas del Señor hay que obedecerlas plenamente. Gloria a Dios, con mucha fe. Y hacer lo que dice el Señor. Porque si el Señor no le dio a él que le diera la piedra a la peña, sino que le hablara, pues él también estuvo ahí. Porque debe que haber, entender también que con tanta queja que Moisés y el mismo Aarón recibían. Él estaba turbado, él estaba... No es que estaba turbado, es que ya estaba molesto, porque era tanta la queja de un principio que obviamente Dios le da la instrucción, pero él se dejó llevar por la primera vez, que cuando el Señor le dice que le diera a la piedra para que botara agua, pues ya él tenía ya él lo había eso hecho anteriormente, pues, a fin de el cuentas, Señor se lo dijo pues, en ese tiempo. Vas a pegarle a la piedra, pero en este momento el Señor... pero ese por la molestia que ella tenía, pues sí, obviamente estaba molesto ya, lo que hizo había fue perdido la paciencia. exacto. Podemos ver también que cuando ellos se inclinaron, fueron ante la congregación, que Dios le estaba dando instrucciones, en ese momento era para que él también pudiera decirle al Señor, Señor, toma esto que yo estoy sintiendo ahora mismo, hablarle sinceramente al Señor, porque claro, una vez se levantó, Dios le dio la oportunidad que lo hiciera también. Él era el director, él era el que tenía que tomar Pero la iniciativa. cuando ellos se inclinaron, podemos ver que él escuchó, pero no le dijo, Señor, yo, perdóname, ¿verdad? Estoy airado y esto es lo que me está, dame, y el Señor no, yo sé que le iba a dar paz, le iba a dar tranquilidad, pero él nunca le pidió eso. Cuando él se levantó, todavía estaba airado. Todavía tenía en la mente las quejas aquellas que estaban achacándole. Todo el mundo le achacaba quejas y le daba por allá, hermano. La palabra clave es obediencia. Amén. Obediencia, si tú obedeces como Dios manda, pues entonces las cosas van realmente como... También podía pedir sabiduría en ese momento. Que Dios le quitara la rabia que tenía. Que Dios le quitara la rabia, que Dios le quitara la Porque ira. dice que estaba encolorizado, estaba enojado extremadamente. Sí. Pero Amén. también, también Moisés y Aarón en esos momentos estaban pasando un momento de dolor por la muerte de María. Por la muerte de María. Exacto. Había muchas cosas porque es que la Biblia no lo dice todo ahí, porque ahí solamente habla que María murió, pero no habla de lo que le hicieron a ella después que murió. Estoy seguro que le hicieron unas cuantas cosas allí. La pena, el dolor que sentía. Exacto. Pero más sin embargo, nada de eso valió ante los ojos del Señor como una excusa. Porque ningún hombre puede justificarse ante Dios. Nadie. Porque ya tenían que, como dijo el hermano Anthony, un mandato del Señor. Claro que sí. Y eso es lo triste, hermano, que a muchos le va a costar no alcanzar las promesas del Señor por la desobediencia. Por eso le costó a él que no pudo ver la Y tierra prometida, no pudo llegar. por eso mismo no entró a la tierra prometida Amén. tampoco. Vamos a continuar con el inciso B. Dios instruyó a Moisés y prometió que la peña brotaría agua. Ahí vamos a leer los versículos 8 y 9. La hermana, la esposa del hermano Francisco, Alexis. De 8 y 9. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Amén. Dice ahí que Dios no nos habla ambiguamente. No le habló a Moisés ambiguamente. Ambiguamente quiere decir que no le habló confusamente o incierto, algo incierto. Él le dijo como claramente lo que él tenía que hacer. Dice
Dios no nos habla ambiguamente sobre algún asunto cuando le consultamos. Esa porción bíblica revela la manera clara de cómo Dios mostró a Moisés lo que debía hacer. Número 1, la primera parte del versículo 8, Dios orienta a Moisés a tomar la vara y a reunir la congregación junto con Aarón. Aquí aprendemos que Dios puede defender a sus siervos delante del pueblo que los ha vituperado injustamente. Por tanto, en tiempos de crisis, los ministros no deben huir en forma definitiva del campo de labor, sino permitirle a Dios vindicarlos ante los hermanos. Sí, Dios. Porque hay que tener la fe hasta el fin, como dice la palabra. Además, Dios orientó a Moisés a que le hablara a la peña, a la vista de todo el pueblo. Debemos marcar la diferencia entre este pasaje de Números 20 y el de Éxodo 17. La Biblia de Estudio dice que al tratar este tema comenta: esta fue la segunda vez que Dios realizó el milagro de sacar agua de la peña. La primera vez fue en Refidim, a unos 2 meses de haber salido de Egipto. En esta ocasión, Dios le dio instrucciones a Moisés de golpear la roca para que diera agua. Eso fue en Éxodo 17:6. Aquí en Cádiz, en este momento, en cambio, la orden era otra: hablar a la peña, como dice en Números 28. Moisés, bajo la presión del pueblo, no obedeció a Dios, sino que golpeó la peña, por lo que el Señor le anunció que no entraría con el pueblo a Canaán. Gloria a Dios. La promesa divina fue que la piedra daría agua. Debemos estar seguros que si Dios habla de un milagro tan grande, es porque tiene todo el poder para realizarlo. La Biblia nos enseña que todo lo que el Señor quiere, lo hace, como dice el Salmo 135:6. Aleluya. Aleluya. Así que debemos dar crédito a lo que Dios dice, aunque parezca ilógico a nuestro razonamiento. A veces el Señor hace que nosotros hace cosas que a nosotros nos parecen ilógicas, pero son lógicas para el Señor. Aunque para nosotros creamos que son, que no, a veces hasta dudamos, siendo nosotros cristianos, dudamos. Pero el Señor nos tiene que dar esa fe para nosotros no dudar en ningún momento, porque dice la palabra que el que duda es como la ola de la mar que va y viene. Gloria al Señor. Dice que la promesa divina fue que la piedra daría agua, así que Dios habla de un milagro tan grande. Si habla de un milagro tan grande es porque tiene el poder para hacerlo. La Biblia nos enseña que todo lo que el Señor quiere, Él lo hace. Así que debemos dar crédito a lo que Dios dice, aunque parezca ilógico. Sabemos que si Moisés obedecía las instrucciones, le sacaría agua como de un gran manantial a todo el pueblo. Notamos que Moisés funciona como mediador de aquella agua. Así, Cristo es el dispensador del agua espiritual para nosotros los creyentes. Sí, Señor, como aleluya. dice Juan 7:37 al 39. Gloria a Dios. El versículo 9 nos presenta la obediencia inicial de Moisés. Él fue y tomó la vara de la cual Dios le habló. Pero luego Moisés desobedeció inmediatamente, que estuvo con el pueblo frente a la peña. Aquí aprendemos que no debemos obedecer parcialmente las instrucciones del Señor. Parcialmente es a mitad. Tiene que obedecerlas completas como el Señor manda. Para aprovecharnos de todo el bien de Cristo, tenemos que conducirnos a la manera como Dios mismo lo ha dicho en su palabra. Gloria a Dios. ¿Usted tenía algo que decir? Amén. Continuamos con la tercera parte y última, que es el agua de la peña. Nos habla de Cristo, el agua de vida. Dice, comente cómo la rebeldía causa daño al pueblo, aun cuando Dios los benefició con su misericordia en la peña. Vamos a ver, ¿qué rebeldía hubo allí? La rebeldía que tenía ¿quién? Moisés y el pueblo. Ambos tenían rebeldía, porque Moisés estaba ya que Está cansado. ya estaba cansado de tanta cosa con el pueblo, De tanta queja. de tanta queja. Esto es un plan example
si lo traemos al tiempo de nosotros como cristianos, de que por esas cosas así, por rebeldía o como le pasó a Moisés, es muy fácil perder nuestra salvación. Amén. Eso es así. Dice aquí, entre las palabras que están... Como le pasó a Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, así... Lo vio de lejos. Amén. La palabra rebelde es el término hebreo mará, que indica ser amargo o desagradable. Amargo y amargura, y cambiar la identidad a un desleal. Identifica a un desleal. Enojar, irritar y provocar. Y santificarme se traduce del verbo kadash, que significa ser, hacer, pronunciar como limpio. También quiere decir apartar, celebrar, consagrar y santificar. Gloria a Dios. Vamos al inciso A, que se titula Dios hizo brotar agua de la roca para que bebiera todo el pueblo. Esto está en los versículos 10 y 11. Vamos a esperar que el hermano Juan nos lee esos dos versos. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Dice aquí que esta sección de nuestro estudio sirve para confirmar el valor de la gracia divina revelada en Cristo, y a la vez la rectitud de la justicia de Dios cuando procedemos en desacuerdo con Él. La primera parte de este versículo 10 nos hace notar que Moisés y Aarón obedecieron en reunir a toda la congregación delante de la peña, pero al abrir su boca Moisés llamó rebelde a los israelitas. Perdió el control. Se nota que dicho líder estaba en la ruptura de su paciencia. Perdió la paciencia. Dice que estaba muy encolerizado por la actitud de aquel pueblo. Además, la pregunta de Moisés de si Aarón y él les harían salir agua de aquella peña revela que estaban atrayendo la atención de la congregación hacia él como mediador del pacto. No estaban pensando que Dios era el que lo iba a hacer, sino ellos, que eran los que se estaban jactando de que, como ellos eran los directores, pues iban a sacar agua de la peña, pero era el Señor el que iba a hacer el milagro. Dice, una lección que aprender es que nunca debemos creernos grandes ante el pueblo, sino hacer todo para la gloria del Señor. En verdad, aquellos 2 ministros no tenían el poder para hacer brotar un río caudaloso de una piedra dura. Por tanto, era justo anunciar al pueblo que solamente el Dios Todopoderoso lo podía hacer. Y el versículo 11 revela que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Hacer la obra de Dios en nuestra propia fuerza, puede traer serios prejuicios. Hacer la obra de Cristo enojados no es bueno. Por ejemplo, Jonás se encolerizó porque Dios perdonó la ciudad de Nínive cuando se unió frente al juicio. Entonces el Señor le preguntaba a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En realidad, la gracia divina se puede manifestar a pesar de nuestras debilidades. Aunque Moisés no lo hizo todo bien, el milagro para saciar de vida a la multitud sucedió. Debemos mostrar gratitud al Señor, pues no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como dice el Salmo 103:10. Dice, los bienes de Cristo se manifiestan por la administración de la palabra, no por nuestra propia habilidad ministerial. No porque seamos ministros o que tengamos muchos títulos, el Señor no nos va a usar por eso. El Señor nos va a usar porque, aleluya, porque nosotros, por la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. La última parte del verso 11 dice, deja ver que a pesar de los errores de Moisés y Aarón salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Esto nos recuerda que Cristo murió por todos. Así como Dios no hizo acepción de personas al darle el agua
de la roca, tampoco Cristo dejó sin la posibilidad de salvación ni aun al ladrón que pendía en una cruz a su lado. Nosotros no merecíamos la salvación, pero la misericordia de Dios nos alcanzó en Cristo y nos dio en Él el agua de la vida eterna. De la fuente de esa salvación se saca con gozo el agua que sacia eternamente. Isaías 12:3. La conducta del creyente debe estar a la altura del regalo de vida que Cristo nos dio cuando fue herido en la cruz. Gloria a Dios. Entramos al inciso B y leemos el último versículo, versículo 12. Antes que vayas a este inciso, debemos entender también que Dios le dio instrucciones a Moisés, pero no porque Moisés hizo lo indebido, Dios no iba a dejar que su palabra cayera vacía, sino como quiera. Dios muestra su misericordia. Exacto, que ante la misericordia que tuvo para el pueblo, pues brotó como quiera el agua. Pudo no haberla hecho que brotara, pero claro, como es Dios. Y ellos necesitaban. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar rapidito, que ya nos queda poco tiempo. Vamos al inciso B, el último versículo, el 12. Hermana Ramonita, ¿me lo puede leer? Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Dice que al final del presente estudio notamos el peligro que nos concierne si hacemos mal ejercicio del ministerio recibido en Cristo. El verso 12, otra vez, la voz de Dios llega a Moisés y Aarón. En medio de tantas religiones paganas, debemos aprender que Dios puede llamar a cuenta a sus siervos y disciplinarlo. Aquí le hizo un juicio a aquellos hermanos. Les dijo cuáles habían sido sus delitos frente a la peña. Primero, no habían creído en el Señor, y segundo, no lo habían santificado delante de los hijos de Israel. La falta de fe se hizo manifiesta en no hablarle a la peña para que fluyera el agua a raudales. Y la falta de santificar al Señor se vio en haber centrado la atención del pueblo en sí mismo y no en Dios. Casi 40 años de peregrinaje por el desierto habrían sido suficientes para ver todo tipo de operaciones sobrenaturales de Dios con ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón no pidieron al pueblo que orara a Dios para que les diera agua de la peña. Debemos cultivar una conducta de temor de Dios cuando el Señor nos usa en el santo ministerio. Es nuestra responsabilidad inclinar los ojos del pueblo a Cristo como el dispensador de toda la gracia de Dios. Así como aquella peña fue herida milagrosamente para hacer brotar agua, Cristo fue herido en la cruz para darnos vida eterna. Gloria a Dios. En la segunda mitad del versículo 12, Dios dictó una dura sentencia contra Moisés y Aarón. A causa de esa falta, ellos no entrarían con aquella congregación en la tierra que Dios les había dado. De aquí somos advertidos que el ministerio no tiene poder redentor. Podemos ser usados en una forma gloriosa por Dios y aún así, al final, perder grandes beneficios y grandes bendiciones por relajar el ministerio y trabajar por nuestra propia cuenta. Gloria a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: temer que habiendo sido heraldo para otro, él mismo pudiera haber sido eliminado, como digo en Corintios 9:27. Es nuestro deber orar para que el Señor nos guarde en su gracia y podamos acabar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así es que debemos, cuando el Señor nos hable y nos diga unas instrucciones, tenemos que seguirlas como el Señor nos manda. Si la hacemos a mitad, sabemos que no vamos a qué, no vamos a tener éxito. Bendito Dios. Porque solamente el éxito lo da el Señor. No vamos a tener la bendición tampoco. Y no vamos a tener la bendición. Amén. Vamos a entrar rapidito a las preguntas.
porque faltan 5 minutos. Vamos a la primera pregunta. Dice, según Éxodo 15, 20 al 20 y 21, ¿qué evento de salvación celebró María, la hermana de Moisés y Aarón, en este momento? Que Dios lo había liberado de los egipcios. Amén. La salvación de Dios para con su pueblo en el Mar Rojo. Amén. La número 2, ¿qué dijo el pueblo en el desierto? Que prefería antes de ser probado con la sed. ¿Qué dijo? Haber muerto con los Ellos preferían haber muerto. Así que se desearon la muerte ellos mismos. Eso no debe ocurrir nunca. Mencione la número 3. Mencione 2 razones por las cuales Dios no permitió a sus siervos entrar en la tierra prometida. Rebeldía. desobediencia. Rebeldía de Dios. Primero, no habían creído que en el Señor, y segundo, no le habían santificado como debía, porque ellos te dijeron que ellos mismos hicieron eso. Por eso fue que el Señor los corrigió. Vamos a la número 4. ¿Qué nos enseña la actitud de Moisés frente a la peña y su castigo correspondiente? Debemos consultar con Dios primero, antes de actuar. Amén. Nos enseña que debemos hacer la obra de Cristo, que no debemos hacer la obra de Cristo con coraje, como Moisés, y disgustados con el pueblo. Tenemos que hacerla con rectitud, como manda la palabra. Número 5 y última, ¿qué actitud y conducta merece el ser llamado para el ministerio cristiano? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Ser amables. Tenemos que tener una actitud y una conducta de un ministro de Dios, que represente a un ministro de Dios y que esté irreprensible. Gloria a Dios, como dice la palabra, tener longanimidad y paciencia en el pueblo de Dios. Dios le bendiga y misericordioso. Alabado sea el Señor, alabado Dios. Alabado Dios, damos gracias al Señor, alabado Dios por esta preciosa clase. Alabado sea el Señor, gracias al hermano Ángel, alabado Dios, y la participación de cada uno de vosotros, amados, a Dios sea la gloria. Nuestros amados hermanos y amigos en el Facebook, en esta noche pues nosotros le despedimos de ahora. Nosotros todavía nos falta darle el informe, pero como es un informe interno, alabado Dios, de nuestras finanzas, pues se queda aquí en la casa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su bondad de una manera linda, bella y gloriosa sea sobre cada una de nuestras vidas. Si está enfermo, que el Señor te sane. Si necesitan nueva fuerza, pídaseles a Dios para que el Señor se glorifique. Alabado Dios, y sigamos caminando, amados. Alabado Dios, no desmaye, esfuércese, sea valiente y tome aliento su corazón. Alabado Dios, y seguimos aquí nuevamente. Nos vemos el jueves. La invitación está hecha. Tenemos servicio de la sociedad de niños. Comenzamos a las 7 de la noche y nos vemos aquí, si no es que el Señor nos ha llamado antes, ante su presencia, o viene a buscarnos como pueblo y iglesia. Amén, que Dios le continúe bendiciendo. Alabado sea el Señor.